Bueno, pues nada, en primer lugar, como siempre, muchas gracias a todos y a todas por el seguimiento que estamos haciendo de esta formación, pese a la fecha. Tenemos ganas y mucha ilusión. Vamos teniendo muchas expectativas, espero que poco a poco las vayáis cubriendo. Sí que es verdad que en la sesión anterior me preguntasteis mucho sobre conectar bases de datos, no sé qué. Todo poco a poco, obteniendo y madurando la tecnología, sacándole el máximo provecho a lo que ya tenemos de una forma directa y vamos a llegar a todo, ¿vale? Pero sí que vamos haciendo un viaje estratégico para que vayamos madurando la tecnología lo máximo posible. Y vamos a llegar al final del todo, a lo máximo que se pueda hacer con Copilot. Ahí es donde nosotros vamos a llegar, ¿vale? Bien, ¿qué nos toca hoy? Hoy nos toca la sesión de creación, el módulo de creación de agentes declarativos en SharePoint. Segundo módulo y como ruta de nuestro curso de creación de agentes declarativos. Como su propio nombre indica, los agentes declarativos en SharePoint son una tipología de agentes que, como su nombre indica, son declarativos, quiere decir que las instrucciones y el comportamiento los gestionamos mediante la declaración de nuestras instrucciones y no bajo código, y que viven dentro de SharePoint. Y por tanto son extremadamente útiles, cubren contextos de negocio concretos. ¿Y por qué vamos a estudiar esto antes de pasar a nuestro módulo estrella, que es la semana que viene, relacionado con la creación de agentes ya en Copilot Studio? Porque todo lo hemos hecho secuencialmente. ¿Por qué hicimos el primer módulo del agente investigador? Porque para entrenar nuestros modelos necesitamos buena información, información de calidad. Y dentro de las organizaciones, conocer el agente investigador va a jugar un papel importante en la creación de contenido, ¿vale? Y por tanto, saber ampliar y hacer documentos extraordinarios que apoyen el conocimiento de nuestros agentes va a ser importante. Por eso hemos empezado con el agente investigador. Bien, yo que noté la semana pasada. La semana pasada noté que yo cuando muestro cosas que hago con mis propios datos, yo estoy viendo el alcance de lo que estoy haciendo. ¿De qué me di cuenta al día siguiente de la sesión que tuvimos? Que hay determinadas cosas que hasta que vosotros no las probáis con datos que a vosotros os incumben, no somos capaces de ver el 100% del potencial que la herramienta nos da. Y yo lo noté justo al día siguiente, porque dentro de nuestra organización pasaron algunas cosas que luego las mejoramos terriblemente con el agente investigador y que nos dijeron, oye, Dani, es que yo esto no sabía que lo podía hacer con el agente investigador justo un día antes que habíamos tenido esta sesión. Y claro, no nos habíamos dado cuenta que probando las cosas es como realmente con mis propios datos soy capaz de entender ese verdadero alcance. Por tanto, ¿qué es lo que os recomiendo? Que utilicéis todas las herramientas con vuestra información rápidamente, porque es la mejor forma de entender todo el potencial de lo que aquí estamos hablando, ¿vale? Bien, siguiendo un poco con el hilo de este módulo, vamos a repasar dónde estamos. Nosotros ahora estamos en el módulo 2 de nuestro curso de creación de agentes declarativos de Microsoft 365 Copilot, que a su vez forma parte de una ruta de aprendizaje que es nuestra certificación de Business Copilot Adopted. Ya hicimos el curso número 1 de Fundamentos de Copilot Chat Web. Ahora estamos en este curso y ahora justo después del verano, ahora pararemos en agosto cuando terminemos esta formación, continuaremos en septiembre con Copilot en las aplicaciones de productividad, que también son extraordinariamente importantes para generar información, y el curso de Administración, Gobernanza y Analítica de la adopción y del valor que aporta Copilot en nuestra organización.
Luego continuaremos con un curso adicional que nos dará la certificación a Business Copilot Specialist, que es donde crearemos agentes, pero que va a tener una especialización más técnica, pero no una técnica de desarrollo de código, sino de técnica o tecnológica low code. ¿Qué quiere decir eso? De bajo código, con herramientas de Power Platform. Y es que vamos a poder generar agentes con mayor capacidad que los declarativos a través de Copilot Studio y con la integración que tiene dentro de Microsoft 365 Power Platform. ¿Vale? Bien, para empezar, un agente declarativo de SharePoint es aquel agente que vive en un sitio de SharePoint. Por tanto, si vuestra organización trabaja con SharePoint, automáticamente, si tú tienes la licencia de Microsoft 365 Copilot, automáticamente se te habilita el agente de SharePoint. Automáticamente. No tienes que hacer nada. Es lo que se llama el agente predeterminado de SharePoint. Y es que cuando yo creo un sitio de SharePoint, automáticamente se crea un agente que se entrena con toda la información que hay dentro de ese sitio de SharePoint, sin hacer nada. Por tanto, si yo ahora mismo me voy a cualquier sitio de SharePoint que yo tenga, lo abro, me voy a la parte superior derecha, como vamos a ver ahora, y veré el botón de Copilot. Le doy al botón de Copilot y me va a aparecer el agente que va a llevar el mismo nombre del sitio. Toda la información que hay es la del sitio. Ojo, con algunas limitaciones. Por ejemplo, si tengo listas de SharePoint, actualmente no se entrenan con el modelo. Pero todos los documentos que forman parte del sitio, todas las páginas que tengáis del sitio forman parte de la documentación con la que se entrena esa gente. Si vosotros vais y preguntáis sobre cualquier información cuyo documento o documento responda a lo que vosotros preguntáis, te va a responder de forma automática. Y además no te va a responder de una forma trivial, sino que te va a dar el detalle exacto del documento, de todos los documentos, de donde proviene la respuesta. Vas a clicar y te va a abrir el documento para que tú valides lo que te está respondiendo. ¿Vale? Por tanto, se trata de un agente que está en todos los sitios modernos, es decir, en la nueva versión de SharePoint online, de forma predeterminada, ¿vale? Tiene el mismo nombre y se integra de forma nativa, sin hacer nada, ¿vale? Bien, y os recomiendo que lo hagáis directamente, ¿vale? Bien, por tanto, ya se acabó el ir a buscar a un sitio por todos los documentos. Se acabó el intentar ver si algo está o deja de estar, ¿vale? Os recomiendo que si tenéis licenciamiento ya tengáis una costumbre casi innata de yo voy a un sitio de SharePoint, busco lo que quiero, me voy a Copilot y lo encuentro, ¿vale? Por tanto, de forma directa, ¿vale? Bien, además, ¿qué pasa si ese agente de SharePoint no necesita una personalización? ¿Y qué tipo de personalización? Pues pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero que tenga un comportamiento concreto en un SharePoint, en un agente concreto. Quiero que me responda con un determinado tono, quiero ponerle unos límites, quiero darle unos consejos, quiero que en base a determinadas cosas quiero ajustar su comportamiento. O sencillamente no quiero que se entrene con todos los datos de ese agente, sino que quiero limitarlo a una biblioteca concreta o a una carpeta de la biblioteca o a documentos concretos de la biblioteca. O voy mucho más allá y si lo que quiero es que ese agente de SharePoint también beba de algunas bibliotecas que no están en ese sitio para que se complementen. También lo puedo hacer. ¿Vale? Por tanto, yo tengo mi agente predeterminado que tiene el mismo nombre del sitio y luego tengo un agente que lo puedo personalizar. Y por cada sitio de SharePoint puedo personalizar un agente y darle el conocimiento y darle
bueno, pues las fuentes que yo considere necesarias. ¿Siempre tengo que hacer un agente personalizado en SharePoint? Pues no. ¿Por qué? Porque el predeterminado funciona y cumple su misión, que hace más inteligente y más accesible la información de nuestros sitios de SharePoint. Solo hay que personalizarlo cuando, oye, pues es que este sitio concreto tengo que personalizarlo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un agente para una entidad financiera importante que trabajan con un sitio de SharePoint muy importante y lo hemos tenido que personalizar porque el comportamiento de las respuestas que se querían dar dentro de ese SharePoint eran muy concretas y con unas reglas muy específicas. Bueno, pues se personaliza y seguimos funcionando, ¿vale? Bien, pero antes de seguir con la teoría, ¿vale? Quiero hacer un parón y vamos a hacer una demostración práctica en tiempo real con un cliente amigo nuestro, nuestra The Globe Formación, que los que pertenecéis a nuestro club desde hace tiempo lo conoceréis porque hemos hecho varios casos de éxito. Hemos hecho casos de éxito con Power Automate, hemos hecho muchas cosas con ella. Y entonces, pues ellos tienen SharePoint muy bien trabajado. Quiere decir que ellos tienen muchos sitios de SharePoint donde los cultivan, donde les preocupa la imagen, donde toda la información que tienen en determinados sitios no es libre, donde todo el mundo pone documentos, sino que está muy el flujo de poder poner documentación ahí está muy trabajado. Por tanto, es un sitio donde podemos explorar estas capacidades de una forma muy interesante. Por tanto, aquí tenemos a nuestro compañero Álvaro Salmero, que, bueno, que trabaja en The Globe. Le doy las gracias a José, el CEO de The Globe, por permitirnos hacer en directo un caso de éxito con su propia empresa, y le quiero dar las gracias y la bienvenida a Álvaro Salmero, que, bueno, pues juntos vamos a ir construyendo ese agente en uno de los sitios de referencia que ellos tienen de SharePoint. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear un agente en minutos y vamos a obtener un valor inmediato. En menos de 5 minutos vamos a tener andando nuestro agente. Lo vamos a hacer de una forma rápida, no hay que hacer nada de código y el valor, pues ya os digo, es instantáneo. Así que, Álvaro. Nada, lo primero, bienvenido, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí de conejillo de Indias, pero bien, encantado de estar por aquí. Bueno, Álvaro, ¿nos puedes hablar un minuto sobre ti y sobre The Globe? Sí, pues bueno, un poco como bien ha comentado Dani, bueno, The Globe es un centro de formación, de enseñanza, centrado principalmente en la preparación de oposiciones y bueno, estamos aparte también lanzando una propia plataforma y muy ligado a la tecnología, y en ese contexto, pues bueno, muy cerca de Cleanbea y en general de todo el club, en el que yo principalmente mi rol está en la parte de marketing, en el crecimiento de la empresa y cómo llevar hacia a The Globe a llevar al siguiente un poco, seguir creciendo. Y en ese contexto, pues la verdad que Copilot pues, nos estaba resolviendo gran cantidad y trabajos que anteriormente podían llevar semanas, pues sobre todo con el tema de investigador, que podemos resolver en horas lo que antes llevaba semanas. ¿Qué es lo último que has hecho con el investigador, Álvaro? Sí, pues justo lo que te comentaba antes, Dani, antes de entrar, estamos haciendo un análisis de investigación de mercado. Entonces dentro de esa investigación estábamos haciendo un análisis de precios y se nos ocurrió, bueno, la idea de intentar mapear en base a nuestra información y la estrategia que tenemos, que lo tenemos todo documentado tanto en Loop como SharePoint. Entonces una de las cosas que le solicitamos es pasarle un listado de competidores y en base a nuestra estrategia que nos ayudara a buscar qué pricing o qué precios estaban poniendo los competidores en base a la navegación por la web, y que hiciera un informe resumen de cuál debería ser nuestro modelo de precios, ¿no? Y los resultados, pues, no fueron muy, muy buenos. O sea, mejor de lo que teníamos esperado.
Y bueno, y al final fue algo que podía haber llevado, como comentaba, varios días en hacerlo, pues en unos 20 minutos lo teníamos resuelto. Pues estupendo, Álvaro. Me encanta que lo estéis utilizando. Yo me consta que José lo está usando mucho. Y, y bueno, así que enhorabuena. Bueno, pues Álvaro, me gustaría por favor que compartas y vamos a hablarnos un poco de este sitio de SharePoint, qué es lo que contiene, cómo lo trabajáis, qué valor os da. Háblanos un poquito de este sitio de SharePoint que tenéis. Vale. Sí, hay un poco, es decir, toda la información la tenemos en torno a equipos de SharePoint. La empresa está dividida pues, en diferentes departamentos y como comentaba yo, sobre todo estoy más cerca de la parte de marketing, entonces pues de cada departamento tenemos un sitio en el que tenemos todo lo que es la información accesible en el momento en el que alguien se incorpora, pues tiene todo lo que es recursos y la división de la estructura, pues, con los dashboards de resultados enlazados a Sherpa, el calendario de formaciones, estructura de equipos. Un poco lo que tenemos estructurado es todo lo que necesitaría alguien para trabajar en su día a día, lo tenemos aquí reflejado, por un lado. Y luego, pues, cada uno de los proyectos, que son las líneas de negocio que tienen cada una de las verticales del negocio, y la apartado de novedades, que también estamos trabajando en ir comunicando todas las noticias, novedades que ocurren. Y luego, por último, todo lo que es, sobre todo vamos a ver ahora con la parte de la gente, toda la documentación, que la tenemos aquí asociada. Y esto al final, pues lo que nos resuelve es que de una forma unificada, pues está todo, es decir, no hay documentos perdidos ni nada de eso, pues porque al final nos permite en una única visual aglutinar toda la información y con la ventaja de, pues bueno, que al estar la información estructurada, Copilot puede acceder a esta información y ahora, bueno, ahora ya Bueno, pues podemos... estupendo. Pues nada, enhorabuena porque vosotros trabajáis muy bien toda la documentación, sois referencia. Algún día mostraremos cómo trabajáis atención al cliente. Es increíble todo lo que tenéis hecho. A ver si algún día enseñamos cosas porque tenéis muchísimas. Pero ahora a lo que nosotros vamos. Yo he llamado a Álvaro para preparar un poquito la sesión, pero él ahora mismo desconocía el valor de los agentes de SharePoint y desconocía que sin hacer absolutamente nada, observa como en la parte superior derecha, como él tiene la licencia de Copilot, le aparece el icono de Copilot. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que le va a abrir de forma predeterminada, observar un agente que se llama exactamente lo mismo que su sitio. Si tú te vas a cualquier sitio de SharePoint con tu licencia, todo tiene el agente predeterminado. ¿Y con qué está entrenado esta gente? Con toda la información que tenemos en este sitio, sin discriminar nada. De hecho, ahora mismo él puede preguntar sobre cualquier cosa de este sitio que le va a responder, sin hacer nada. ¿Vale? Venga, pues si quieres, Álvaro, ¿qué te parece si le preguntas lo que tú quieras? Sí, bueno, a ver, le preguntar sobre el tema de documentación. Hemos estado trabajando ahora sobre todo en temas de dossier, pues le voy a pedir que me dé información. Hemos trabajado en unos dossier. A ver, esta prueba la verdad que no la he hecho. A ver si me lo devuelve. Vale, ahora mismo me dice que no ha podido encontrarlo. Si le puedo decir en qué. Y bueno, pues esto ahora, vaya, pues resulta que estamos ahora haciendo un directo y fíjate lo que nos pasa. De hecho, aquí ¿Qué? que yo he estado, o sea, no lo sé, yo con otras pruebas que sí que me funcionaba bien. Sí, No sé si vamos, que ha puede ser. funcionado bien. Si quieres darle F5, pero eso pasa en los directos. No te preocupes que eso nos pasa. Normalmente funciona y da un rendimiento bastante bueno los agentes de... Esto es porque ahí ahora mismo está caído o lo que sea. Dale F5.
Sí, le puedo dar porque puede ser porque ya digo, antes me funcionaba. Yo he hecho una prueba justo antes Sí, y me. sí, vamos, yo lo uso y funciona bastante bien. Vale, abre una nueva conversación, ¿no? Sí, abre una nueva conversación si quieres. Lo tienes en la parte, eso es, Aquí. ahí, nuevo chat. ¿Vale? Y entonces esto se entrena con toda la información que tenemos y funciona, ¿vale? No importa, porque hay veces que en los directos siempre pasa, tú fíjate que hace una hora hemos estado usándolo y fíjate tú. Pero bueno, como no es la Voy a primera vez que me probar pasa en un con otra directo, última. ni nos preocupamos. Seguimos y seguimos avanzando, ¿vale? Vale. A ver, ahora sí, yo creo que debe ser del servidor o algo, porque antes me funcionaba bastante bien. De hecho, puedo enseñarla. Tengo ahí varias y me la Y tiene había. Mira, la ahora conversación. sí me Sí, la he ya empieza a encontrado. funcionar. Bien, Sí, ya sí me la he encontrado. Y un poco ¿vale? aquí, eso es lo que quería, me está referenciando ya a ver, a toda esta información. El método probado, ¿no? Nos explica un poco qué es lo que has preguntado y qué es lo Sí, que compone. yo os comento. Yo básicamente lo que aquí tenemos una serie de dossiers, que era lo que sobre todo hemos estado trabajando últimamente, en el que queremos plasmar toda la información relevante de cada una de las preparaciones. Entonces, algo que hemos trabajado, pues un poco en qué consiste el método de develop y la preparación, y en este, lo que yo le he preguntado, que, en qué consiste la estrategia y cuál es el método de preparación, ¿no? Para oposiciones. Entonces, la estrategia, me ha respondido que la estrategia se centra en proporcionar una formación integral y personalizada, y aquí explica un poco la información que realmente esta tenemos dentro del dossier. Aquí me la está referenciando, que es pues, De el hecho, la método puedes abrir probado. también, ¿no? Sí, sí, de hecho, si le doy aquí, creo que me lleva claro, me lleva aquí a donde ha sacado la información, ¿no? A este dossier, que está, de hecho, esa parte está por aquí. Era lo que le estaba solicitando. Método, exacto. Mm. Vale, y yo creo que aquí ya también, bueno, ya me está dando. Puedes dar ejemplos de testimonios, que aquí está, por ejemplo, como en cada uno de los dosieres hay una serie de testimonios. Bueno, vamos a probar a ver si ahora me lo devuelve, porque antes me ha Sí, la funcionado norma es bastante. que ya empieza a funcionar. Sí, mira, ahora ya Sí. sí me lo está dando correctamente y está referenciado de dónde Bien. viene. Y lo más interesante de todo es que podéis preguntar cosas concretas. Yo el otro día en un cliente también que hablé la semana pasada como Muel Oliva, conectamos a un agente en su sitio de SharePoint de calidad y le decía, oye, dime de estas máquinas cuándo fue la última revisión que hicimos. Entonces le sacó de todas las máquinas las revisiones con el documento de la última revisión y era bastante impresionante. De hecho, cuando hicimos esto en tiempo real, una persona que conoce sus propios datos, la expresión directa fue wow, porque decía, madre mía, lo que nos está sacando eso, ¿no? Es decir, no solo le preguntas para que te contextualice y te dé respuestas, sino que te responde cosas concretas. Oye, dime Os puedo la hacer una ventana prueba de de. liquidez de un fondo de inversión concreto. Y se va al documento y te dice, este fondo, la ventana de liquidez es tal fecha y tal fecha, y te responde. Lo cual tiene un comportamiento bastante eficaz, ¿vale? Bueno, ahora, una vez que nosotros entendemos que cuando yo voy a cualquier sitio de SharePoint, yo tengo esta funcionalidad de forma predeterminada, ¿vale? Que puede cambiar la forma en la que yo busco, encuentro y consulto la información, ¿vale? Es posible que yo ahora quiera hacer un agente personalizado. ¿Por qué? Pues porque quiero meterle unas instrucciones concretas, quiero acotarle o ampliarle el conocimiento, ¿vale? Pueden ser los motivos por los cuales yo quiera hacer un agente. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues nos vamos a la chinchetilla donde está el equipo Launch. Aquí. Uh-huh. Ahí le damos a crear un agente. Y ahí directamente le damos a editar
y ya desde aquí empiezo a configurar este agente personalizado. En primer lugar, le puedo poner un nombre, porque ya este agente va a ser diferente al predeterminado. Por tanto, hay que diferenciarlo bien con un nombre. ¿Vale? ¿Vale? Luego veremos cómo podemos hacer que de forma predeterminada aparezca este. Pero lo primero es buscar un buen nombre y buscar un buen propósito. Entonces, si quieres, Álvaro, como estamos improvisando, porque esta parte no la hemos hecho juntos, pues si quieres, ponle un nombre. ¿Qué nombre te gustaría ponerle? Vale, pues por ejemplo, como estábamos con el tema de, bueno, el de dossier, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estábamos, una de las cosas que digo que estábamos preparando, si nos ayuda a poder ver toda esa información. Vale, perfecto. Académico. Perfecto. Muy bien. Luego, ya todo esto lo vamos a trabajar extraordinariamente bien a partir de la semana que viene, que es, oye, hay que definir un propósito, ¿para qué sirve esta gente? ¿Vale? ¿Qué misión es la que tiene? ¿Vale? Pues hay que definirla bien. Si quieres ahora, hazlo relativamente rápido, Vale. ¿vale? Porque todo esto sí que vamos a poner foco la semana que viene. Cómo poner los propósitos, cómo vamos a hacer las instrucciones declarativas, con qué técnica y cómo Microsoft nos aconseja que debemos de hacerlo. Y todo eso lo trabajaremos a partir de la semana que viene. Perfecto. La idea sería pasarle, o como yo me lo imagino ahora mismo, pasarle toda la estructura, porque tenemos de cuál es toda la información que debe contener el dossier y que pueda ayudar a generar el contenido. Muy bien, perfecto. Siguiente paso, nos vamos a ir a orígenes y aquí es donde yo puedo acotar los orígenes de forma predeterminada con todo el sitio. Pero yo podría incluso añadir otro sitio de SharePoint, como tenéis la búsqueda, para ampliarlo, o con bibliotecas o carpetas concretas. Si yo me quiero ir y añadir aquí alguna biblioteca de otro sitio, lo puedo hacer. Si yo lo que quiero, por ejemplo, como Álvaro no quiere que este agente esté entrenado con toda la información del sitio, pues la puedes acotar. Si en vez de origen todo el sitio, podrías poner... Por ejemplo, la carpeta que tengo. No, ahí es para irte a otro sitio. Ahora, ¿Vale? con origen Vale. en biblioteca o documentos en carpeta o archivo. Y ahí es donde tú ya navegas y decides qué parte de este sitio es la que quieres que entrene el modelo. En este caso, tú, en vez de hacerlo por comportamiento, lo que quieres es acortar el conocimiento. Por ejemplo, el otro día teníamos una carpeta que era de obsoletos y no queríamos que esa carpeta formase parte de las respuestas que haga. Oye, pues selecciono todo el sitio y quito la carpeta de obsoletos, ¿vale? Pues otras veces no es necesario que yo personalice un agente porque quiera ampliar o quitar un origen. Lo más normal es que yo cuando esté en un agente de SharePoint pues utilice todo el sitio porque lo utilice como una búsqueda, como un uso más inteligente de mi información que tengo dentro de SharePoint. Y simplemente lo que quiero es adaptar el comportamiento. Oye, pues no des datos sensibles cuando alguien te pregunte sobre recursos humanos, no responda ante determinadas cosas porque yo no quiero que la gente lo use con ese sentido. Es decir, lo podemos hacer o bien por acortar o ampliar el origen, pero la mayoría de las veces va a ser también por adaptar el comportamiento, ¿vale? Pero aquí tú podrías seleccionar la carpeta que tú quieras, Alba. Vale, como estaba haciendo ese ejemplo, pues continúo con... O sea, porque sobre todo yo me imagino que, por ejemplo, esto podría ser, como tiene información de todos nuestros programas, para un asesor académico que quiera dar información exacta sobre cómo funciona el programa o la modalidad, pues por eso sería un poco... Exacto, pues le das a seleccionar y ahora esta gente solo responde de la documentación que haya por debajo de esa carpeta. ¿Vale? Vale. Bien, y ahora si te vas a comportamiento, pues aquí es donde tenemos las instrucciones. Un poquito más abajo tienes varias cosas importantes. La primera es el mensaje de bienvenida. Tienes las solicitudes de inicio, son los inicializadores de conversación.
que insisto, todas estas partes y componentes las estudiaremos la semana que viene. Aquí ahora lo que más me interesa es que entendáis qué son los agentes de SharePoint, que los tenéis disponibles y cómo hacer pequeñas adaptaciones, porque la verdadera generación de todos estos componentes la vamos a estudiar la semana que viene, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que me gustaría? Oye, ¿tú quieres adaptar la bienvenida, Álvaro? Sí, pues puedo poner la actualizo, ¿no? Sí. Vale. Vale. Vale, y ahora pondré también las solicitudes Las de inicio. solicitudes de inicio las puedes adaptar. ¿Vale? Estos agentes, como podéis ver, ahora hablaremos, no podemos personalizarlos ahora mucho, solo podemos hacer esto, salvo que ya hayan habilitado la parte de poder personalizar en Copilot Studio, que si eso está es porque lo han hecho esta semana. Está dentro de las limitaciones que os he puesto, pero es posible que lo hayan abierto ya. Ahora os voy a explicar. Bueno, pues aquí le estás diciendo, oye, resumí un programa formativo, cuáles son los requisitos De acceso, por ejemplo. de acceso. Y La licencia para estos agentes, ahora os lo voy a explicar, Carlos, pero principalmente es todos aquellos que tengan la licencia de Copilot Pro y aquellos cuya empresa tenga habilitado el pago por uso. Pero de eso hablaremos al final de la sesión. ¿Vale? Pero si tú tienes la licencia de Copilot Pro, tú entras en cualquier sitio de SharePoint y ya lo tienes disponible. Bien, ahora en las instrucciones, ¿no, Álvaro? Pues aquí es donde tú puedes, bueno, pues el verdadero valor de un agente declarativo son las instrucciones. Aquí es donde tú controlas el comportamiento de tu agente, ¿vale? No obstante, yo no quiero que nos compliquemos en esta parte mucho porque vuelvo a insistir, todo esto lo estudiaremos detenidamente a partir de la semana que viene. ¿Vale? Bien, pues ya lo tenemos. Vale, ¿qué pasa? Que como podéis ver, yo puedo, hasta la semana pasada, yo este agente no podía ampliarlo, es decir, no le puedo meter herramientas, no puedo convertirlo en un agente declarativo con más potencia. ¿Por qué? Pues porque no estaba todavía disponible. Si yo le doy ahora primero lo vamos a guardar, ¿vale? ¿Por qué? Porque este agente ya estaría listo y preparado. Luego volvemos para ver si ya tenemos habilitado la ampliación de estos agentes. Vale. Si yo ahora lo guardo, este agente ya es un agente que vive dentro de este sitio de SharePoint. Además, un agente que solo está entrenado con una carpeta porque Álvaro ha decidido que no quiere que esté entrenado con el resto de carpetas y además le ha controlado un poco su comportamiento. Aunque él no haya entrado ahora mucho, lo normal es que a medida que lo vaya usando, va viendo el comportamiento y le irá diciendo cómo a él le gustaría que le responda. Oye, hazme una comparación entre este curso y este otro. Pues como a él le gustaría que nuestro agente se comporte en hacer un benchmarking de cursos y cosas de ese tipo, ¿vale? Bien, yo creo que ya lo tenemos guardado, no se ha cerrado, ¿vale? Pero luego volveremos al final, Álvaro, porque a priori ya hemos terminado. ¿Qué pasa? Que Microsoft está trabajando para que este agente que vive en SharePoint lo pueda ampliar con acciones, lo pueda ampliar con herramientas, lo pueda ampliar con prompts personalizados que utilicen modelos de iBuilder, etcétera. Entonces, si tú le das ahora a agregar personalización avanzada en Copilot Studio, no sé si está disponible o no. Todavía no. Es próximamente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de no mucho tiempo
este agente que nace desde aquí lo voy a poder ampliar. Imaginaros que yo lo que quiero es que envíe un correo electrónico. Le puedo agregar una acción. Imaginaros que quiero meterle como fuente de conocimiento una página web, la de mi competencia. Se la podría meter. Y por tanto le podría ampliar, ¿vale? Ahora, ¿qué sentido tiene hacer estos agentes VS los otros agentes? Bueno, pues ya perdería mucho sentido que yo haga un agente en SharePoint para ampliarlo tanto ya, casi que merecería más la pena irme ya a hacer un agente y hacerlo desde ahí íntegramente. ¿Por qué puede merecer la pena hacerlo desde aquí? Pues porque imaginaros que vosotros sois una empresa donde vuestros usuarios de negocio se mueven por sitios de SharePoint. Nosotros tenemos muchos clientes que el hábitat natural de los trabajadores son los sitios de SharePoint. Oye, pues el hecho de tener yo mi agente aquí ya es, pues es una forma de poner a mi disposición los agentes sin tener que irme a otro sitio. Por tanto, lo puedes justificar, ¿vale? Bien, dale a entendido y ya lo cerramos, ¿vale? Ya lo puedes cerrar y ahora ya estás trabajando con ese agente. Observa, te damos la bienvenida de Glow, puedes solicitar información sobre cualquier curso. Y le has puesto resumir un programa formativo, cuáles son los requisitos de acceso o las salidas del programa. Pues perfecto, pues puedes seguir probándolo y si el directo no nos deja malamente, Álvaro, Vamos a intentarlo. funciona con un gran rendimiento. Solo se entrenan con esa documentación y funciona bastante bien. Vale, sí, ahora sí me está dando ¿Has resultados. visto cómo te responde? Pregúntale ya sobre cualquier cosa que tengas dentro de esa carpeta. Vale, a ver. Sí, ahora sí me lo da perfecto. Sí. ¿Lo has visto? Entonces, imaginaros que yo entro a un sitio y en vez de empezar buscando por todos los sitios, yo me vengo y le digo, oye, búscame este documento. Y te lo encuentras y como te da el enlace, te va al documento. Oye, ¿dónde tenía esto de los días de no sé qué? Oye, ¿dónde tengo esto? O le haces preguntas concretas. No solo buscarlo para que te responda, sino para encontrar y buscar información dentro de tu sitio. Puedes buscar como tú quieras. Y de hecho, bueno, ahora el hecho de que compare Vale, con... esto de la comparación, por ejemplo, es una buena forma de decirle cómo quieres que te haga la comparativa. Ahora te la está haciendo, pero fíjate qué pasada, ¿eh, Álvaro? Sí, no, aquí esto sí que ahora sí te está dando bastante buen resultado. Y de hecho aquí tiene la referencia en el que aparece. Claro, te Todo... lleva al documento exacto donde te lo dice, porque una de las grandes ventajas que tiene es que los agentes de SharePoint solo están entrenados con esa documentación. No se van a inventar nada y todo te lo va a dar referenciado y te va a llevar al documento exacto de por qué te está respondiendo eso. Por tanto, a la hora de validarlo, es muy útil porque tú desde ahí dices, oye, ¿por qué me dice esto? Te abres el documento y lo puedes ver, ¿vale? Así que está muy bien. Bueno, Álvaro, esto ya luego, si quieres, te quedas jugando con él, pero vamos a seguir avanzando, ¿vale? Bien, ¿cuál es el siguiente paso una vez que yo he hecho un agente personalizado? Que se ha justificado. Pero si quieres, Álvaro, sigue, que vamos a seguir contigo. Vale. Todavía no hemos terminado, ¿vale? Vale. No te me quieras escapar, Álvaro. Que ya veo que tenés ganas de utilizarlo, pero todavía no puedes, ¿vale? He Bien, visto que me resuelve... ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es quién puede ver estos agentes que ha creado Álvaro. Bueno, pues si yo tengo, si yo soy editor del sitio, ya lo podría ver. Pero si yo soy un visitante del sitio, no lo podría ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque no está aprobado. Entonces, el siguiente paso, una vez que esto lo he testeado
se comporta como yo quiero, el siguiente paso es aprobarlo. ¿Cómo se aprueba un documento? Pues vete, creo que es la chinchetilla o en los 3 puntos suspensivos, no lo sé, y ahí le puedes dar a, creo que es marcar como aprobado. Marcar como aprobado. Una vez que tú lo marcas como aprobado, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues que ya todos los visitantes del sitio que tengan licencia de Copilot o que nuestra empresa haya habilitado el pago por uso ya lo podrían ver y utilizar. ¿Vale? Dale a establecer como aprobado y ya lo tenemos. Pero, ¿y si además de aprobarlo, yo quiero que de forma predeterminada, cuando un sitio yo lo abra y se me abra el agente, yo quiero que el primer agente que se me vea sea este y no el predeterminado? Pues lo tengo que marcar como predeterminado. Si le vuelvo a dar a la chinchetilla después de estar aprobado, lo puedo establecer como predeterminado. Solo puedo tener predeterminado por sitio, evidentemente. Ahora, si tú le das como predeterminado, una vez que yo acceda aquí, automáticamente me va a aparecer el agente. Puedo hacer la prueba, ¿no? De forma predeterminada, ¿vale? Sí, ya me sale de forma predeterminada. Sí, Irene, esto te buscaría en documentos. Y me alegra mucho verte por aquí, Irene. Vale, bien, perfecto. Álvaro, ya te aparece. Bien, siguiente paso. Esto ya habría terminado, pero ¿qué más valor puedo tener yo con este agente? Pues que yo puedo colaborar en conversaciones y en chat de grupo con este agente. Imagínate que yo quiero utilizar este agente en mis conversaciones con el CEO de Desgloss, que es José. Le vas a dar los 3 puntos suspensivos. Le vas a decir copiar vínculo para Teams. Y te vas a abrir un equipo de Teams. Vale, un segundo. Te vas a abrir, no el equipo, sino porque esto no funciona en equipo, solo en chat y chat de grupo. Te va a ir una conversación con José en caso de que se pueda ver la conversación. Y le vamos a decir, en esta conversación vamos a vincular este agente, de tal forma que vosotros, vuestras conversaciones de equipo, no dentro de un equipo, las conversaciones que tenéis entre varias personas del equipo las podéis enriquecer con agentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ahora, en la misma conversación que voy a tener con José, yo puedo llamar a la gente del dossier y hacerle preguntas sobre él en la misma conversación que tengo con mi compañero de trabajo. O sea, si quieres, ábrete Teams. Vale, voy. Puede ser en el grupo también, por ejemplo, aquí, ¿no? En el grupo no se puede. No, Tiene vale. que ser un chat de grupo. Si quieres darte una conversación con 3 personas que aparezcan en blanco y la utilizas sin que se vea ninguna conversación confidencial. Vale. Os recuerdo, solo se puede compartir, aunque ahora lo repasaremos, solo se puede compartir con chats individuales entre 2 personas o con chat de grupo, pero no en equipos de team. Para los equipos de team ya nos tenemos que ir a los agentes declarativos. Bien, nosotros ahora mismo estamos en una conversación en un chat de equipo. Yo ahí, cópiate el vínculo que acabamos de copiar. ¿Sí? Lo pego aquí, bueno, lo pongo sí, aquí. Pégalo y te va a salir una tarjeta. Ahora le das a agregar. ¿A dónde le daría? Dale a Enter, enviar. Y ahora le das a agregar al chat. Una vez que lo agregues en el chat, ya siempre que vaya al chat le voy a dar a la arroba y me van a aparecer todos los agentes que yo haya metido en esta conversación. Dale a la arroba, llama a la gente y ahora pregúntale cualquier cosa que tú quieras sobre la documentación. Esto es una pasada. Extraordinariamente útil para
para enriquecer muchas conversaciones de equipo, para no tener que salirnos para buscar la información en ningún sitio y para colaborar extraordinariamente con toda la información entrenada de todos los agentes que yo quiera tener dentro de la conversación. ¿Has visto cómo te aparece pues toda la configuración que ha hecho? Ahora el agente te va a responder sobre lo que estás haciendo, ¿vale? Así que está muy chulo, ¿vale? Y para algunos contextos, no todos, es extraordinariamente útil. Y ya veréis que aunque en el inicio no ha sido el que hubiéramos deseado Álvaro y yo, porque a veces pasa, se había caído un poco el servicio, pero es que te responde bastante bien. Sí, de hecho, mira, ya me ha dicho, le he preguntado sobre la modalidad del programa y me dice que está tanto online como presencial. Y Que es correcto, ¿no, Álvaro? sí, es correcto, sí. Bueno, pues Álvaro, ahora sí que hemos terminado. Te lo agradezco un montón el que nos hayas permitido, tanto tú como José, pues hacer un ejemplo, ¿vale? Y que la hayamos hecho esta sesión que podría haber sido mucho más aburrida, pues creo que la hemos hecho mucho más dinámica y mucho más divertida. Y ahora quiero terminar la sesión pues con un poquito de teoría. Ya hemos visto la práctica, ha quedado claro y ahora vamos a ver un poco qué alcance y qué implicaciones tiene este agente, ¿vale? Luego respondo, veo que tengo algunas preguntas, luego voy a volver a todas las preguntas, las voy a responder, ¿vale? Así que voy a continuar porque tengo muy pocos minutos para terminar lo que quiero transmitir, ¿vale? Ahora vuelvo con las preguntas que me habéis hecho. Bien, ¿cuál es el ciclo de vida de un agente? Pues ya lo hemos visto. Lo primero es probar el agente personalizado. Si no cubre nuestras expectativas sobre lo que necesitamos para ese sitio, el siguiente paso es crear uno personalizado. Tengo que configurar qué fuentes y qué comportamiento va a tener. Recordad, puedo acortar fuentes como ha hecho Álvaro o puedo ampliarla yéndome a otro sitio para ampliarlo, ¿vale? Y dentro de no mucho tiempo voy a poder en Copilot Studio ampliar estos agentes de SharePoint declarativos, pues accediendo a la herramienta, a las acciones, a los prompts personalizados, a un montón de cosas, ¿vale? Y eso va a hacer darle mucha más potencia porque estando en el propio sitio de SharePoint voy a poder generar documentación ahí mismo. Documentación que luego me va a servir para los agentes declarativos el día de mañana, porque cuanto mejores son nuestros sitios de SharePoint, mejores agentes declarativos vamos a crear el día de mañana, ¿vale? Bien, después aprobamos. ¿Por qué? Porque hasta que yo no apruebo, los usuarios no editores de mi sitio no pueden ver el agente. Y luego tengo que valorar si lo quiero poner como predeterminado o no, porque yo puedo tener uno o varios agentes dentro de un mismo sitio de SharePoint, ¿vale? Y el último paso es si quiero compartirlo o no en SharePoint. Perdón, en Teams, como hemos visto, porque un agente de SharePoint solo se puede consumir en SharePoint o en chats individuales entre dos personas o chats de grupo. No se pueden consumir en un equipo de trabajo de Teams, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que debe de saber un agente? Todo el sitio, ya lo hemos visto, o una sola biblioteca, o determinados documentos, ¿vale? O puedo acceder a contenidos de otros sitios, ¿vale? También se entrenan con las páginas, pero no acceden todavía a las listas de elementos. Si yo tengo una lista de elementos dentro de mi sitio de SharePoint, a ese contenido no se puede acceder. Bien, ¿cómo funciona la seguridad de los agentes de SharePoint? Pues lo más importante que tenéis que saber es que mi agente solo responde si yo individualmente voy a un documento y puedo ver esa información, porque hereda los permisos de SharePoint. Si yo entro a un sitio como visor y solo tengo acceso a una carpeta, ¿vale? Por mucho que la gente esté entrenado con todas las carpetas, solo me va a responder con información a la que yo tengo acceso. Y eso es muy importante porque yo no tengo que gestionar seguridad adicional. Y eso es muy relevante, muy importante, ¿vale? Por tanto, eso es lo más importante. ¿Y qué pasa
importante, no se va a inventar la respuesta. ¿Por qué? Porque solo te responde de información que hay de esos documentos, ni más ni menos. Y además siempre se ejecuta sin que los documentos salgan de SharePoint. Por tanto, la seguridad es máxima, ¿vale? Y yo puedo controlar quién accede y quién no, a través de los permisos de SharePoint. No puedo hacerlo a nivel de usuario. Yo habilito mi agente y ese agente lo ve todo el mundo que tenga licencia o pago por uso. Pero no puedo decir este persona lo ve y el otro no lo ve. Lo que ya hemos dejado claro es que si una persona entra y no puede ver otros documentos, el agente nunca le va a responder sobre esos documentos que él no puede ver. Con lo cual, es muy rápido, aporta mucho valor y es bastante sencillo. No tienes que gestionar ni seguridad ni nada. Bien, ¿qué pasa cuando yo comparto un agente como acabamos de hacer con Álvaro? Bueno, para empezar, como yo lo he compartido con José, que es el CEO de The Globe, mi pregunta es, ¿José tiene acceso a ese sitio? ¿Sí o no? No. Pues como yo lo he compartido, ¿vale? Automáticamente le va a dar permisos de sitio al sitio de SharePoint. Álvaro, no sé si puedes compartir un segundo. Si estás. Sí, Pues vuelvo a comparte compartir. solo un segundo. Bien, vete a la gente, ábrete el Copilot y vete a compartir el agente en Teams. Copiar el vínculo de Teams. Antes de copiarlo, dale a configuración. Dependiendo de cómo yo configure esto, cuando yo comparto un agente, indirectamente le estoy dando permisos en mi sitio. Como él ha seleccionado personas en The Globe formación, quiere decir que si yo comparto con 5 personas de Teams que son de mi organización, esas 5 personas se van a añadir a este equipo. Como pone que puede editar, pues lo pone como un miembro editor, no como un miembro visor. Si le pone que puede solo ver, pues automáticamente cuando yo le añada eso en el equipo de Teams, va a añadir a estas personas dentro del sitio de SharePoint como visores. Y si hay alguien en el grupo que no pertenece a The Globe y que es un externo como puedo ser yo no podría utilizar el agente. Para que yo pudiera utilizar el agente en ese chat de grupo, él tendría que haber seleccionado personas que elija, a ver, y me tendría que invitar desde aquí. Que ya es dentro o fuera. Si ahí pone d.martina@sherpa.com, si a mí me invita al equipo, en el grupo comparte esto, yo podría acceder directamente a este equipo de Sherpa. Con los permisos que él haya establecido. Pero una duda, Dani, pero ¿tú aquí entrarías con permiso? O sea, ¿entraría al equipo de SharePoint o Sí. solo te estaría compartiendo la gente? No. El agente lleva los permisos heredados del sitio. Yo no son independientes, funciona con el sitio. Si yo tengo permiso en el sitio, tengo permiso en el agente. Y si no, no tengo ni en uno ni en otro. Son permisos heredados. Lo que yo pueda hacer en el sitio, lo puedo hacer en el agente y viceversa. Lo que puedo hacer en el agente, lo puedo hacer en el sitio. Por tanto, ahí lo que me estás dando a mí permiso a ese sitio de SharePoint. Y si tú ahora solo pones personas con acceso existente, quiere decir que si yo no me vengo al sitio de SharePoint y me agrega a Daniel Martínez, por mucho que lo haya compartido en el otro sitio, yo ni podría utilizar a la gente ni podría entrar aquí. Pero en Teams, por ejemplo, la respuesta sí que puedes verla, ¿no? Puedo ver la respuesta, sí. Lo cual es bastante útil. No puedo preguntar, pero puedo ver. Si me tienes en el grupo es porque quieres que yo lo vea. Se entiende, ¿verdad? Sí. Venga, pues muchas gracias. Vuelvo a compartir yo. Por tanto, es muy importante entender qué pasa cuando yo comparto un agente de SharePoint.
Y ahora, ¿qué limitaciones son las que tienen los agentes? Para empezar, no pueden acceder a listas de elementos y eso, el día que lo arreglen, le va a dar una potencia extraordinaria. Nosotros tenemos muchos sitios de SharePoint con elementos de lista y el que yo pueda buscar entre los elementos de lista da un valor muy extraordinario. Actualmente no puedo ampliar desde Copilot Studio, es decir, el día que yo pueda ampliar las capacidades de estos agentes con Copilot Studio, estos agentes van a estar muy bien para determinados contextos, muy bien. Pero otro problema muy importante es que tengo las capacidades analíticas súper limitadas. ¿Vale? Yo no puedo ver qué es lo que escribe el resto de personas, no puedo ver mucho las interacciones que hay, las veces que han interactuado. No, la capacidad analítica que tengo es escasísima. Y eso es una limitación grande. Además, tengo pocas opciones de administración. Como podéis ver, solo puedo administrar lo mismo que hago en SharePoint. Poco más. No puedo decidir qué usuarios lo usan, cuáles no, muy poco. O entra en el sitio y lo usa, o no entra en el sitio y no lo usa. Ya está. Y luego una limitación muy importante es que el prepago, el sistema de prepago que cuando avancemos en el máster lo entenderéis, no se puede utilizar en los agentes de SharePoint. Solo lo puedo utilizar o porque tengo licencia o porque tengo un pago por uso. El pago por uso es muy peligroso y en SharePoint es extraordinariamente caro. Porque cuando yo explique el cómo se consumen los mensajes dentro de la interacción con Copilot, que son los tokens que todo el mundo entiende y conoce cuando ha trabajado con ChatGPT, las interacciones más caras que hay con un agente de SharePoint, las interacciones más caras son las que consumen API Graph. Y toda interacción, toda la que yo haga en un agente de SharePoint se considera interacción de API Graph. Vale lo mismo decir, hola, que hazme un estudio metafísico de estos documentos. Tiene el mismo coste. ¿Por qué? Porque las capacidades analíticas de administración son muy malas. Por tanto, escenarios de uso solo para usuarios que tienen licencia de Copilot. Si no tenemos licencia de Copilot, habilitar el pago por uso en los agentes de SharePoint es un suicidio económico. Y yo desde aquí y ahora mismo no lo recomiendo jamás. Nunca. Si dentro de vuestra organización tenéis 7 personas que utilizan, tienen la licencia de Copilot y acceden a los sitios de SharePoint, espectacular. Por ejemplo, nuestra empresa, donde el 90% de las personas tienen licencia, todo esto es espectacular. ¿Vale? Fuera de ese contexto, nunca, jamás. Y yo aquí y ahora os digo que nunca lo hagáis. Nunca habilitéis un pago por uso para los sitios de SharePoint. No puede ser que valga lo mismo decir hola que hazme un estudio metafísico de este documento. Nunca puede valer lo mismo. Y si no lo tienes preparado, no lo pongas en producto. No lo pongas. Y eso se lo digo a Microsoft. Oye, ¿tú no eres capaz de medir las interacciones? Oye, pues no me robes. ¿Vale? Puedo entender que tú me cobres mensajes en función del esfuerzo que tengan que hacer las máquinas, pero no me cobres lo mismo por decir hola que por hacerme ese estudio metafísico. No. ¿Vale? Perfecto. Por tanto, aquí que quede bastante claro nuestra opinión. Por último, ¿cuándo tiene sentido usar el agente? Si el sitio está bien trabajado, como acabamos de ver, no son simples repositorios, aunque como buscadores funcionan muy bien. Los usuarios tienen licencia de Copilot y los usuarios están en SharePoint o interactúan en canales, en el chat de Teams de forma habitual y asidua. Y para terminar, que ya me he ido 5 minutos. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Voy a dejar todos los materiales dentro del módulo, ya los tenéis. Ya podéis acceder a los materiales, ahora mismo podéis acceder. Recordad que todos aquellos que estáis aquí, que no tenéis licencia
que no sois miembros club o empresas, no tenéis acceso a este contenido. Contactad con Jerónimo porque mantenemos la misma oferta de la semana pasada para que hagáis upgrade o unáis, no en formato free, sino en formato club o empresa con nosotros, ¿vale? Bien, y una vez que terminéis el módulo, os lo recomiendo encarecidamente. Iros a vuestros sitios de SharePoint y probarlo. Probarlo rápidamente, buscarle el valor. Ya llegaremos a la gente que se conecte a bases de datos, que hagan acciones, que envíen correos, ya llegaremos. Vamos a ir sacándole valor a todo lo que hacemos. Y que no pase como la semana pasada, que vimos al investigador y no hubo un alcance de lo que aquí vimos porque no fuimos a probarlo con nuestros datos. ¿Vale? Porque Álvaro estaba utilizándolo y él sabe el valor de lo que ahí le estaba respondiendo. Pero nosotros no. Nosotros solo lo vamos a entender cuando lo hagamos con nuestra propia información y nuestros propios datos.